Hola, podcast que te crió, otro podcast. No sé cómo estáis, hoy se nota que hace menos calor, ¿verdad? Menos tensos. Bueno, yo tengo mogollón de calor, yo no sé cómo lo llevarás tú, pero aquí sigo notando que esto cae, pero vamos. En fin, bendito agosto. Y claro, yo vengo con un tema que lo mismo pues lleva más calor implícito, lleva más fuego implícito, lleva azufre incluso. The Devils, el diablo. Leyenda urbana, hablé de él en el podcast, en el penúltimo me parece que hice, y hablaba del mal. Que prácticamente era un poco invención, era un subterfugio, una excusa, por unos y por otros. Unos para saltarse reglas, otros para matar a otros o para castigarles, que era la excusa en un momento histórico más fácil. ¿Para qué complicarse y decir, tú eres un tal, tú eres un cual, o yo te envidio, tengo cantidad de avaricia y quiero matarte? No. ¿Para qué dar explicaciones? Tú eres servidor y siervo del diablo. ¡Hala! A la hoguera. Para no hablar del ataque a las brujas. Eso sí era patriarcado, y eso sí era machismo, y eso era asesinato puro y duro. Vejatorio incluso. Pero bueno, pasado es pasado, the past is the past. Pero ¿y el presente? Fijaros, cuando estaba acabando de hacer el podcast, me surgió una duda. ¿Y en España? ¿Hay sectas satánicas en España? ¿Está el diablo escondido en algún lugar? ¿En algún callejón de alguna ciudad, de algún pueblo? ¿Hay siervos del diablo todavía? En el 2021. Bueno, prepararos porque algo hay. Aunque os puede llegar a sorprender, como siempre, la parte verdadera, la parte de lo que es mentira, lo que es una excusa, bueno, ahí quedará para vosotros lo que podáis decidir. Admiradores de Satán en Madrid. Pues sí, existe. Hay una asociación satanista, además de España, que apuesta por la libertad religiosa, la libertad de expresión y el espíritu crítico. Bueno, ¿os suena? Ahí va. Empezamos una andadura que nos va a llevar desde el Retiro, que por cierto, es bueno decirlo, la única estatua hecha al diablo es la que hay en el Retiro, el ángel caído. Si es que aquí lo que no haya. ¡Ay, Dios mío! También es cierto que ha habido una situación que también es bueno comentar. Piénsala y valórala. La religión. Pero no hablo solamente de la parte católica, hablo de todas en global, desde la cristiana, con todos los aspectos que tiene, desde protestantes, ortodoxos, luteranos, bueno, de todo. En general ha retrocedido. No sé si es porque hay una corriente ideológica que choca directamente con ello, o porque también la propia base religiosa ha perdido fuerza. Es como si
dijeran, bueno, como ahora llueve un poco mal, como ahora hay un ambiente raruno, como ahora hay una cierta tensión y críticas, nosotros nos metemos debajo de algún sitio. Hombre, no lo digo en general, pero notaréis que han perdido presencia y sobre todo aquí hubo una época con la pandemia donde podían haber sacado mucho más que la cabeza. Y sí, no digo que no hicieran, pero ¿pensáis que todo lo que deberían? Creo, y puede que mi opinión no sea la buena, puede que no sea la verdadera ni la auténtica, creo que los seguidores de Cristo, que el cristianismo en sí, le han podido sus miedos, sus temores, se han metido debajo de sus templos, por miedo a que se asoman la cabeza y les lluevan críticas. Tienen mucho que explicar. Pero hombre, sois los que lleváis la llama de Cristo en vuestra mano, en vuestra fe. Y yo creo que les falta un poco de fe, ¿verdad? Bueno, hablaremos también de ellos, ¿eh? Hablaremos de lo que yo opino, pienso, creo, cómo va la situación de la implicación del cristianismo en este año. Pero ahora vamos con ellos, admiradores de Satán en Madrid. No te lo esperabas, ¿verdad? Bueno, pues existir existe. Veréis, aunque dentro de la mitología cristiana Satán es el máximo representante del mal, también hay otras formas de verlo, como ya os lo dije anteriormente. Esto depende un poco cómo se mire. Por ejemplo, el pensador anarquista Bakunin señaló otra vertiente de esta figura. Satán da de comer a Eva la manzana del árbol de la ciencia para otorgarle a la especie humana criterio propio, para permitirle diferenciar entre el bien y el mal, y liberarla de la tutela de Dios. Emancipa al ser humano, le libra de la ignorancia y funda, de alguna manera, la humanidad. Esta es una idea que no solamente es de Bakunin, os lo vuelvo a decir. Hubo muchos que iban a esta parte que le llaman muchos la mano izquierda, como una especie de rebelión, como una especie de ganas de saltarse reglas. Pero bueno, es que, cuidado, la parte católica, la parte cristiana, hizo un férreo control moral tremendo durante mucho tiempo. Este Satán librepensante e iluminador es más del gusto de los movimientos satanistas modernos, que no es de extrañar. Estos luciferinos ni comen bebés, ni se embadurnan de sangre, ni tienen cuernos ni cola. Suelen ser personas ilustradas con intereses artísticos e intelectuales y aparentemente amables y simpáticos. Se ríen como cualquier otro ciudadano. Al contrario de lo que mucha gente pueda pensar, el satanismo no consiste en una adoración a Satán o en un cristianismo a la inversa. Esto lo dice Miguel Pastor, presidente de la Asociación Satanista de España, que existe, no es de hace un año, existe. Ni siquiera tienen por qué creer en la existencia física del diablo. Algunos lo tomarán como un símbolo de rebeldía, espíritu crítico y libertad, otros como una energía interna, una parte de la psique. Daros cuenta que había siempre una separación entre lo que era la parte luciferina, que os lo comenté anteriormente, que es una parte como más intelectual, y después la parte satánica, pura y dura, que es más de orgías. Ya está. Buscamos la divinización del individuo, entendiendo esto de manera similar a como Nietzsche entendía la idea del superhombre, la versión más liberada, potente y capaz de uno mismo. Añade Pastor, que es investigador y doctor en Ciencias de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis trata
precisamente sobre eso, sobre el satanismo. Esta corriente ha llegado a un público más amplio a través de una película, Hail Satan, con interrogación, que se da en Netflix, que cuenta la peripecia del potente templo satánico estadounidense y su lucha en el espacio público por mantener la laicidad del Estado. Es cierto, también, y esto hago yo también un retroceso, que la parte esta, luciferina, satánica, hablaba más de la parte laica. O sea, no eran tanto, por eso es cierto que no es tanto la adoración como tal al Dios, ni siquiera al Dios de los cuernos. En ellos pesa mucho la parte laica, la parte del laicismo. Y así, con esta idea, nos dicen directamente que su lucha era por mantener también el respeto a las creencias y minorías, la sacralidad de la libertad individual. Era necesario que una organización satánica por fin hiciera algo pragmático a nivel social y no se quedara encerrada en sí misma, dice Pastor en referencia a sus colegas luciferinos del otro lado del charco. Otras organizaciones satánicas, como la pionera Iglesia de Satán fundada por Anton LaVey, o esotéricas, se centran en el crecimiento individual, sin preocuparse demasiado por las causas sociales. En Satanistas de España ya son unos 115 miembros, con ganas de crecer y de tomar posiciones en el debate social. Algunos estereotipos sí se cumplen, a muchos de ellos les gusta vestir de negro, el género de la comedia-terror, y llegan a estas corrientes por medio de subculturas musicales, como la gótica o la del black metal. Aquí yo me paro un momento antes de deciros, si uno mira cómo surge, además en Noruega, la parte del black metal, bueno, os reiríais, pero una de sus hábitos era quemar iglesias, en Noruega, me refiero, con la cultura del black metal, que también haré un podcast porque me interesa mucho hablar de ella. Sobre todo de un grupo que os va a sorprender en sí, de este tipo de música. Pero bueno, ha sido un pequeño parón, Para otros el interés es meramente filosófico. Somos pocos, pero somos un grupo muy heterogéneo, explica Luis Enríquez, satanista y profesor de la universidad y padre de familia numerosa que reside en Gran Canarias, un inopinado lugar para seguidores de Lucifer. Uno de sus fines es inscribirse en el registro de entidades religiosas. Eso sí, en nuestra religión se respeta la libertad y no hay ningún rito obligatorio. No hace falta caminar por brasas ardientes para formar parte, ni matar cabras. Eso está bien, señala Enrique. Por cierto, muchos de sus miembros son vegetarianos, qué raro. Tal vez algún día podrán marcarse una casilla en la declaración de la renta para contribuir con sus impuestos a la parte luciferina. Uno de sus episodios más sonados fue en el 2019, cuando en la Complutense se organizó la Experiencia Siniestra, un seminario sobre satanismo que acabó generando gran escándalo en grupos católicos, conservadores y hasta estudiantes falangistas, que le fueron a gritar aquello de «Viva Cristo Rey» y fuera masones de la universidad. Les acusaron de promover la pedofilia y la violación. Creían en la universidad que se iban a abrir las puertas del infierno. Por la mañana nos convocaron un rosario de desagravio y llegaron a echarnos sal a las puertas del Congreso. Por la noche tuvimos una performance en un bar de Malasaña y se presentaron con sprays de agua bendita, rezando oraciones a San Miguel y San Benito. A partir de este escándalo, no muy diferente a los que se relatan en el documental Hail Satan, muchas personas en toda España conocieron el movimiento que logró cierto crecimiento. Minerva García, artista de burlesque, empezó leyendo los poemas de Charles Baudelaire o de John Milton y acabó siendo vicepresidenta de los satanistas. Utilizar la figura de Satán no puede traer más problemas que ventajas a la hora de difundir sus ideas. Y ella contesta: en realidad ya me habían demonizado por mi condición de mujer, de bisexual, de artista que se desnuda, así que siempre he estado acostumbrada a que me miren raro, explica. Utilizar la figura de Satán en realidad me ha empoderado bastante y no me ha supuesto ningún drama. No están dispuestos a cambiar el nombre a su movimiento, solo porque algunas personas
puedan hacerse ideas equivocadas de él, solo para evitar los malos entendidos. Seguirá luchando contra los estigmas y los falsos estereotipos. En realidad somos herederos del romanticismo. Y a mí esto me parece que tiene un rollo muy cool. ¿Qué queréis? Yo creo que un auténtico satanista esto le haría devolver directamente. Ya no hay, no sé, no se montan ni siquiera algún tipo de misa negra ni nada por el estilo. ¿En qué estamos cayendo? ¿En qué estamos cayendo? Pues sencillamente en eso. Es lo que os decía, son movimientos que montan como excusa, pero sin la creencia, porque la mayoría, y esto es totalmente cierto y es totalmente serio, la mayoría de los movimientos satánicos, en el fondo, son por lo menos agnósticos, cuando no ateos. No creen en que cuando están haciendo uno de sus rituales estén invocando a nada, se están dejando llevar por la propia sensación de libertad. Para ellos es como una especie de sacar a la bestia interna. Ni LeVey, con su iglesia satánica, creía realmente o funcionaba como una entidad adoradora, religiosa, como se ha querido pasar en películas. Esto es bueno saberlo por lo que vamos a contar más adelante, porque también vamos a adentrarnos en unos periplos muy negros. Más adelante, de momento estamos viendo este lado cool, que existen, pero bueno, ya habéis visto, un rollo muy intelectual, muy, si queréis, romántico, bueno, un poco canalla, muy de ese tipo. Pero como todo en la vida, cuando se abre una puerta te pueden entrar por ella todo tipo de personas. Y es cierto que ha habido mucho loco, bueno, mucho, menos que de la otra parte, pero muchos que se han aprovechado también de esas leyendas para transformarse en verdaderos monstruos. Pero personalmente, cuando los veamos, también veréis que daría igual que fueran adoradores del diablo o adoradores del rey Escoba. Eran asesinos y punto. Simplemente necesitaban una leyenda en donde planificar, donde potenciar ese rango asesino. Existen el satanismo, sobre todo la parte luciferina, que es la que más se extrapola. ¿Por qué? Pues porque es la más intelectual en un momento determinado, y os hablarán cuando os lo encontréis, no solamente con ellos, con la Asociación de Satanistas de España, sino en general, de cara al exterior tendrán ese rollo intelectual, liberal, muy liberal. Pero como todo, deberían de tener cuidado, porque cuando sacan este tipo de cosas a la luz, en el fondo hay personas que se meten, muchas personas que focalizan y que tienen otro tipo y otra forma y otra manera de ver las cosas. Y muchas veces aglutinas o sacas a la luz emociones y sentimientos de personas que no deberían de salir en ningún momento. Como todo, hay que tener mucho cuidado. Pero ya os digo, el demonio está por aquí, cercano, y además cercano a Madrid, por el Retiro. En fin, amigos y amigas, espero que os haya hecho, no sé si sacar una sonrisa, poner una expresión de, pero todavía estamos con esas. Pues sí, todavía. Hablo del 2021, no estoy hablando de ningún siglo pasado. Divertiros, ser felices, pero cuidado, cuidado, el demonio anda por España.